amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en portada aquí en el horario estelar de Canal N, como siempre. Vamos a ver en un momento el pantallazo de OMPE para enterarnos de cómo va el conteo oficial de los votos de la segunda vuelta, pero primero vamos a compartir con ustedes algunas declaraciones. Primero, declaraciones prestadas por el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a propósito de las marchas o manifestaciones que anuncian desde el lado de Juntos por el Perú, donde él en estas declaraciones expresa su preocupación por la eventualidad de que no reconozca sus contrincantes el resultado una vez que este sea anunciado, cuando se llegue al 100% del conteo. Luego escucharemos también declaraciones de la tesorera de Juntos por el Perú, la señora Luzmila Ayay, a propósito del dinero que recolectaron para presuntamente pagar las tasas de las impugnaciones que querían o aspiraban a que les fueran aprobadas por la autoridad electoral. Pero vamos primero con Luis Galarreta. Sí, bueno, hemos escuchado hoy día nuevamente creo que ya un sector de lo que queda de Juntos por el Perú, porque varios de los aliados ya han marcado posición, han marcado distancia, incluso más allá de mi diferencia, yo saludo que, por ejemplo, ahora Nación ha marcado una posición diciendo que ellos van a reconocer los resultados, y otros ex candidatos también han dicho lo mismo, lo cual saludamos a ellos, pero esperamos que estos llamados no sean digamos, un indicio de no querer reconocer lo que finalmente va a declarar los órganos electorales, tanto el jurado como la OMPE, que será en los próximos días. Hacemos un llamado no solo a respetar, sino sobre todo a quienes quieran movilizarse. Estamos en un país libre, que lo hagan de manera pacífica. Igual, por más que el señor Sánchez diga que van a cuidar que no se infiltre nadie, bueno, y será igual responsable de la situación que se realice en ese momento, pero creo que lo que corresponde a democracia es aceptar los resultados. Muchas gracias. Concluido el plazo legal para la presentación de impugnaciones, también ha finalizado la recepción de aportes. El monto total que hemos recaudado asciende a 787.599 soles. Recursos que permitieron la adquisición de 744 tasas priorizadas para sustentar los recursos presentados en defensa de la voluntad popular. Juntos por el Perú ha cumplido con pagar 150 tasas de 1.375 soles en el pedido de nulidad para Lima y 150 tasas también para el pedido de nulidad de 647 mesas en los Estados Unidos. Otro monto similar también se está destinando para las mesas de las cuales ha pedido su nulidad en el caso de Buenos Aires. Bueno, esto último que dice el abogado a propósito del destino de los 787.000 y pico soles como fuente de pago para las tasas de los pedidos de nulidad de cada una, de 150 mesas en cada caso, llama la atención porque entendíamos que lo que Juntos por el Perú había solicitado es una extensión excepcional del plazo que ya se había cumplido y que esa era la materia de la primera apelación. No sabíamos que esa apelación había sido respondida y si no ha sido respondida no nos queda claro, vamos a hablar ahora con un experto en temas electorales, cómo podrían haber pagado parte de esas tasas antes de que les extiendan el plazo. En fin, es una aporía que queremos resolver. Pero primero, antes de ir al pantallazo de OMPE, vamos al local de Fuerza Popular, a las afueras del local de Fuerza Popular, donde está nuestro compañero Jimmy Chinchay. Hola Mario, muy buenas noches, nos volvemos a reencontrar. Y así es, estamos aquí en el local de Fuerza Popular. Hace instantes nada más ya se entiende, han culminado las reuniones en el local partidario porque la candidata Keiko Fujimori se retiró hace algunos minutos nada más, lo hizo también el candidato a segundo vicepresidente Miguel Torres. Luis Galarreta estuvo por algún momento, fue el que ofreció la declaración, no hubo mayor declaración, no hubo mayor contacto con la prensa. Esta vez Keiko Fujimori no bajó
La Luna lo hace en algunas ocasiones, en este caso no pasó ello y se retiró. Repetimos, las reuniones entonces de Fuerza Popular que han transcurrido durante todo el día con el equipo técnico, el equipo de personeros y demás, ya llegaron a su fin. La candidata se ha retirado, según se nos informaba, a su domicilio, y luego ya mañana retomarán lo que significa ya la expectativa y estar atentos a cada una de la información que se conozca desde los jurados electorales especiales, Jurado Nacional y también desde la OMPE. Mario, contigo. Bien, gracias a Jimmy Chinchay por esta información. Y ahora sí, vamos por favor al pantallazo de OMPE. Estamos al 99.437% de las actas contabilizadas y a estas alturas tiene 50.114% Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 49.886% Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. 9.164.119 votos, Fuerza Popular, 9.122.592 votos Juntos por el Perú. La diferencia es de... Están más de 41.500, me parece. Me pueden... 41.527. No se ha refrescado este pantallazo porque es el que existía hace 20 minutos, también llama la atención. No se ha refrescado. Y como ustedes ven, quedan para envío al jurado electoral especial, es decir, tiene que resolverlas todavía, 522 actas. La verdad es que algunas de esas actas ya fueron resueltas, lo que pasa es que se emiten resoluciones y esas resoluciones tienen que ser publicadas y solo entonces el OMPE incorpora esas actas resueltas, pero es lo que sucederá en los próximos días. Muy bien, esa es la situación entonces en este momento y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, que es el experto en Derecho Electoral, Martín de Acevedo. ¿Qué tal, Martín? Mario, buenas noches, a tus órdenes para las preguntas estas de esta última parte y esperamos tramo final del proceso electoral. Lo primero que me llama la atención es esto que señalaba hace un momento. Se supone que Juntos por el Perú le han acogido el derecho a apelar la decisión anterior de los jurados electorales especiales, pero esa apelación todavía no había sido respondida porque lo que ellos estaban solicitando era una ampliación excepcional del plazo para pagar las tasas de las mesas, las 2.800 y pico entre las del territorio nacional y las del extranjero, que querían anular. ¿Tú has tenido noticias de que les hayan concedido la ampliación del plazo? A ver, lo que pasa, Mario, es que cuando se presenta una apelación, esta tiene requisitos de forma. Y una de ellas es pagar la tasa. De la apelación. Así es. Pero esa de la apelación la pagaron hace días. 787.000 soles. Ellos han dicho que han sido para pagar 150 mesas de un lado, 150 mesas del otro y 150 mesas de un tercer lugar. Eso tendría que ver con aquello que la apelación solicitaba, no con el derecho a apelar. No, sí, claro. Lo que pasa es que para ver, en primera instancia o en segunda instancia tienen que pagar ese derecho porque es un requisito de forma. Sin ello, el jurado electoral especial o el jurado nacional de elecciones no te puede conceder. Pero primero tiene que responderle si les amplían el plazo para hacer el pago. No pueden hacer el pago sobre un plazo que no ha sido ampliado. No, lo que pasa es que el plazo ya está en la ley. El plazo es 3 días. Si ellos dentro de los 3 días han apelado y les faltó ese requisito, tienen 2 días más para remediar, para subsanar. Pero eso es lo que les han hecho notar y eso es, cuando se vence el plazo de los 3 días, insubsanable. Insisto una vez más porque no termino de entender. Ajá. El plazo ya se había vencido. Ellos pidieron apelar esa decisión de que ya estaba vencido para que les concedieran una extensión del plazo. Esa respuesta, la de la extensión del plazo que les permitiría hacer los pagos, yo no la conozco. No sé si tú la conoces. Esa no hay. Entonces me llama la atención que hayan podido pagar, pues. Esa no se va a dar. Esa no se va a dar con respuesta de ningún tipo. Sencillamente, porque cualquiera de las dos instancias le tendría que decir, muy bien, señor, bajo apercibimiento usted tiene un día más, excepcionalmente, para cumplir con ese pago. Pero no lo han dicho. No le van a dar, porque no corresponde. Ya. No está en la legislación permitido ello. Así de claro. Ok, entonces,
Primera aclaración. Han pagado, dicen ellos, 150, 150, 150 y lo que tú me dices es que aquello a lo que aspiran, es decir, que les concedan la anulación. Un plazo de esa... excepcional para pagar, no les van a dar. No les van a dar. Así de claro, no esté en la norma, no les van a dar si ya pasó los 3 días desde que resolvió. Pero el Jurado Nacional de Elecciones es un jurado y puede tomar decisiones al margen o aparte de lo que dice la ley, entiendo, ¿o no? No, pero nunca he visto un asunto así. No hay precedente porque sería abrir una compuerta para que los que incumplan ese tipo de requisitos, cuando el abogado sabe, Mario, desde que tiene que presentar una apelación, que uno de los requisitos de forma es cumplir con el pago de la tasa que se hace por internet ante el Banco de la Nación, que además no toma trabajo, lo que toma es el costo del mismo, eso toma una ocupación, digamos, ¿no? Por eso han estado pidiendo dinero. ¿Y este pago que se hace si la respuesta es negativa? Es decir, yo pago para impugnar las mesas o para anular las mesas, si finalmente la anulación no se produce, no es que les devuelven el dinero. Salvo que salga favorable. Por eso he preguntado, la decisión... si es que no prospera la anulación, el dinero no se lo devuelve. No, pues no, para nada, eso se queda. Ajá. Así es. Solamente te devuelven y lo tienes que pedir mucho después cuando has tenido la Cuando razón. te dan la razón. Por ejemplo, ¿no? Estamos viendo mañana 32 expedientes. Si de los 32 le dan la razón en 10, eso va a estar sujeto a una devolución posterior. Ajá. Pero, de acuerdo a lo que tú dices, no habrá ni 1, ni 2, ni 3, ni 32 recursos concedidos. Para aquellos que han pretendido apelar, dándole un plazo excepcional, no va a haber. Ajá. Aquellas actas, perdón. Que son mesas, ¿no? En verdad, de votación. Sí, claro, el acta corresponde a una mesa. A una mesa de votación. Lo mismo aplica, me imagino, para lo que solicitan sobre las mesas de Estados Unidos. O sea, no hay ninguna diferencia asociada al hecho de que las mesas sean en territorio nacional o sean en el extranjero. Y de todos lados. La diferencia está que en el caso del Perú se resuelven pues en el jurado electoral especial y de ahí se cuentan los 3 días. Y entonces las que están entrando, por ejemplo, mañana, las 32, es porque están saneadas, se dice en una sola palabra, en los requisitos de forma, por eso ya han sido admitidas y mañana se van a ver. El fondo de la cuestión, recién. Evidentemente lo que ocurra con una de esas actas va a establecer el patrón de lo que va a ocurrir con las dos, porque el problema es el mismo en todos los casos. No exactamente. Estaba chequeando en la tarde de las 32 que están programadas. Por ejemplo, en una de ellas invocan error numérico de pasar unos votos que eran válidos a considerar los votos nulos, cuando en verdad dicen ellos que la ODP se ha retrasado y no le ha enviado al jurado electoral especial esa subsanación, y el jurado ha procedido igual sin esperar dicha subsanación, por un lado. Por otro lado, también hay el tema de errores numéricos ya en la propia acta, que no se han leído y que no se han concedido, pero se van a replicar, porque en el primer caso, ciertamente, como tú dices, se van a replicar. En el primer caso hay aproximadamente 185 casos que han ocurrido en 4 sitios del país: Huancayo, Cusco, Chiclayo y otro sitio más que no recuerdo, que suman en total 131 actas, y esas van a replicarse en el mismo formato, de modo que ellos, a estas alturas, por eso es que se dice que ya eso no se va a mover, saben porque han sumado y restado a partir de que ese es el patrón que se va a resolver en cada una de esas, por ejemplo, las que menciono, ¿no? 131. El otro camino que ha establecido, que ha tratado, que ha planteado, digamos, el exministro Ayala, y es abogado abogado de Pedro Castillo, y ha estado, digamos, acompañando la campaña del señor Sánchez, es la del amparo en el Poder Judicial para anular las mesas del extranjero. Como ya se dijo, no yo, sino la legislación y el propio jurado, implícitamente, en este mismo proceso electoral, no hay amparo electoral, Mario. Caso Duberlí, caso López Ayala, donde Renzo Reyardo se ha ido en 2, 3 amparos, creo que, y no pasa absolutamente nada. Y si pasara y llega el resultado,
Le va a pasar como en el caso de Duberlí, sencillamente no El se hace jurado caso. dice, acá decido yo, Así es. no el Poder Judicial. No se hace caso, no se aplica, sino la política de los hechos cumplidos, respetando que el cronograma es irreductible. Bien, primero la gente, el partido Primero la Gente está reclamando que ellos han conseguido 7 diputados. No es eso lo que vemos en los planteamientos de cómo va a estar distribuida la Cámara de Diputados, porque ellos dicen, hemos pasado la valla, y es verdad, han obtenido más del 5% en la votación para diputados, pero no han colocado, eso es lo que dicen las autoridades electorales, 7 diputados en el territorio nacional. ¿Cómo se resuelve eso? Ahí lo que está en cuestión, Mario, es lo que se denomina la cifra repartidora. La cifra repartidora termina Es siendo... país para todos, perdón, me estoy equivocando. Es país para todos. Sí, he leído la noticia, 7 Sí, diputados reclaman. sí. La cifra repartidora es País para la que todos, está en perdón, cuestión. sí, sí. Ella es un factor que se transforma o que se convierte en una cantidad y que a modo de una circulina, vamos a decir, da tantas vueltas como votación tengas para meter, digamos, un congresista en el Senado o en el diputado. Por ejemplo, si ese factor es 1000, da esas vueltas y bueno, y el que ya no tiene 1000 sencillamente no coge diputado. Es en verdad una forma muy engorrosa de elegir que hace perder, por ejemplo, representatividad a las autoridades electas por el voto popular. Porque termina que primero están los 6 que han pasado la valla electoral y luego viene esa cifra a esos 6 a tratar de conseguir cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, si han obtenido 20.000 votos, uno de ellos tendrá, si la cifra es 1000, tendrá 20 diputados, ¿no? Estamos haciendo una ficción jurídica. Este señor de repente no ha tenido los 7.000 votos, o este partido, y entonces no le va a coger 7 diputados, se va a quedar fuera, porque no va a completar ese... Pero entonces, ¿qué es lo que están reclamando si la cifra repartidora no les da para conseguir los 7 diputados? El criterio que ha aplicado la OMPE para definir esa cifra repartidora. El criterio, dicen ellos, restrictivo. ¿Qué significa ello? Que la OMPE se ha ido a la cifra más, digamos, alta y solamente va a beneficiar a los 6, 7 partidos con mayor votación o de repente solamente a 4. ¿No? Y cuando ha debido... ¿Pero eso queda librada la discrecionalidad de OMPE? No, eso está desagregado en unos logaritmos que la propia OMPE hace un cálculo. ¿Cómo, digamos, le imputan a OMPE haber optado por la fórmula más restrictiva? Verbal y coloquialmente, sin ningún reclamo por escrito, porque no tiene asidero legal. No tiene asidero legal. Así es, no tiene asidero legal, sino del factor que decide la OMPE y que se comienza a aplicar con los personeros ahí en el momento que se decide ese factor, que significa a la vez una cifra, tantas veces como da vuelta. De modo que terminan saliendo, Mario, para que el ejemplo se clarifique, de modo que terminan saliendo, por ejemplo, senadores en Loreto. La señora Torres tuvo más de 8.000 votos. El señor del Águila tuvo como 2.000, 4.000 votos. Sin embargo, él entra porque el partido de él pasó, el partido de la señora Torres no. Y entonces y a esa cifra se aplica la cifra repartidora, valga la redundancia. Claro. Primero tiene que pasar la valla del partido. Para que esté dentro solo de ese. Entonces dice, bueno, a ver cuántos congresistas o senadores o diputados entran, y entran en orden de votación preferencial, evidentemente. Es en verdad un formato y un modelo y un sistema finalmente de elección que no nos da representatividad. Debería eso ser dejado de lado para las próximas elecciones y acudir a una votación universal donde realmente en cada circunscripción, por ejemplo, para seguir con Loreto y en el ejemplo, aquellos que universalmente han obtenido las mayores 4 votaciones son los 4 diputados. ¿Me entiendes? Eso no ocurre actualmente. Nunca ha ocurrido nunca acá. No, desde la cifra repartidora que ya se está aplicando 3 procesos electorales. ¿No había cifra repartidora antes? Mucho antes no. Lo que había era el voto preferencial. Muy bien. Otra de las... Solamente el voto preferencial. ¿Y cómo se definía cuántos Ahí sí, congresistas? universalmente. A eso hay que regresar. En el 2015 se cambió. Bien, hay una gran discusión por la posibilidad de que, ya anunciada, de que el señor López Aliaga postule como primer regidor, es decir, teniente alcalde en la fórmula de renovación popular a la Municipalidad de Lima. Quienes se manifiestan suspicaces frente a aquello señalan que es una reelección, o sería una tentación, un intento de reelección embosado.
Mario, eso es un fraude a la ley. Es un Jurídicamente fraude. hablando, es un fraude a la ley. ¿Qué significa? Tú te coges de una ley para sacarle la vuelta a otra norma, inclusive de la misma jerarquía, para tratar de soterradamente entonces conseguir algo que principistamente y por la ley que se debe aplicar no lo lograrías nunca. Entonces, como se ha prohibido la reelección de alcaldes a nivel de la Constitución y de la Ley Orgánica de Elecciones, pero no se ha prohibido la reelección de los regidores, Sí. él saca la vuelta a la ley. Es un tema que ha estado dando vueltas en muchos partidos. Dicho Así sea de es, claro, paso, lo notamos ahora porque es Lima lo que está de por medio. no, y pero... porque es Rafael López Aliaga. Y porque es Rafael López Porque en Aliaga, verdad, claro. en varios distritos iba a ser más o menos lo mismo. Poner un tonto de candidato a... Un títere, digamos. Un títere, ¿eh? De candidato a alcalde, Sí. que luego el 19 de junio, si no es en el proceso, en algún momento lo retirábamos porque no cumplía un requisito, porque era excluido o porque era tachado, porque de alguna de las tres formas quedaba fuera del proceso y entonces aparecía el candidato Salvador, que en verdad ha sido el alcalde en ejercicio en estos últimos periodos. Ha estado pasando sucesiva y recurrentemente ya, hace mucho tiempo, en San Miguel. Y En el distrito de San Miguel, aquí en Lima. la ley lo permite. No, que la ley no se ha puesto en ese supuesto. Ya. De que una persona que aspira ya a un cargo y ha llegado a ese, va a querer luego bajarse de esa categoría para tratar de aspirar de nuevo a lo mismo, haciendo un fraude a la ley. Bueno, la ley no lo impide entonces. Claro. ¿Y qué va a Claro. pasar entonces con esas postulaciones? Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones en última y definitiva instancia, cuando se tachen estas candidaturas que deben ser tachadas para que no prosperen, va a tener la última palabra y va a efectivamente desarrollar el tema de fraude a la ley y con jurisprudencia va a tapar ese vacío, va a llenar ese vacío de la ley. Y si quisiera, por ejemplo, López Aliaga o cualquiera, no ir de primer regidor, sino de séptimo regidor, porque los regidores en Lima son, no sé, 40, 39, 39. 39, sí. Más el alcalde, 40. ¿Le harían problemas si quisiera ir de séptimo regidor, por decir un número? O sea, ¿el problema se manifiesta solamente si va de primer regidor? No, pues porque igual el Puede fraude... terminar renunciando 5 y llega él a la alcaldía. Lo que pasa, Mario, permíteme decirte, Sí. el fraude a la ley se seguiría dando. Y lo que quiere el señor Aliaga es ser el capitán del barco nuevamente, y donde efectivamente lo va a terminarlo siendo, si es que es elegido, así sea el regidor número, el que gana, mete 23 regidores, ¿no? La mitad más uno. Sí. 21, 23 regidores. Seguir siendo el que está ahí Sí. para gobernar. Pero, volviendo al punto, ¿tú estimas que el Jurado Nacional de Elecciones va a dejar eso de lado? Eso va a venir en una apelación y el jurado tiene que llenar ese vacío de la ley como última Sí. y definitiva instancia, y además el ente rector de este tema, que está llamado justamente en la legislación constitucional inclusive a llenar los vacíos de la legislación. Ujú. Muy bien, pues veremos qué cosa ocurre. Todo eso tiene que, como antesala además, la circunstancia de que no jure como senador. Todo eso está por verse en las próximas semanas, más que meses. Muchas gracias al experto en Derecho Electoral, Martín de Acevedo, por acompañarnos. Gracias, Mario. aquí Buenas noches. En Portada, pausa y regresamos. Estamos en emergencia. Muy bien, seguimos aquí en Portada y estamos ahora con Enrique Castillo, colega y además analista político. Enrique, ¿qué tal? Mario, buenas noches. Hemos estado, buenas noches por supuesto, hemos estado a lo largo de las semanas de la campaña Conversando. analizando qué cosa es lo que iba ocurriendo y lo que pensábamos que podía ocurrir. ¿Cómo ves el ánimo de Juntos por el Perú para encajar resultados eventualmente adversos? Yo creo que hay, como en el caso del 2021 y como en el caso de la primera vuelta, una batalla legal que va en paralelo a un desarrollo del conteo final de las actas y del ánimo de la población, que ya se hizo a la idea de quién va a ganar y
pues ¿Tú crees que a nivel nacional ya se hicieron la idea de quién va a ganar? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ya hay una sensación de que todo lo que está haciendo Roberto Sánchez es un pataleo, es una batalla legal que lo que busca es tratar de justificar el esfuerzo, pero creo que ya la sensación de que esto está cerrado, por lo menos en los hechos, termina siendo generalizada. La brecha se ha agrandado, ya son más de 40.000 votos. Más de 41. Así es. Sí. Entonces, ya termina siendo muy difícil que, digamos, Roberto Sánchez pueda plantear un discurso de fraude. Hubiera sido la menor la distancia, si hubiera sido otra cosa. El hecho de querer desconocer los votos en el extranjero no ha caído bien. Creo que ese es un tema que también no le juega a favor. El tratar de levantar a las regiones que le han sido favorables tampoco cae bien. Y yo creo que incluso dentro de Juntos por el Perú, por lo menos no solo del partido, sino de la alianza que ha llevado adelante, Sí. ya hay voces que Ahora deben nació, estar dudando, ya que deben estar dudando si vale la pena continuar en un esfuerzo que va a terminar siendo inútil y que además puede terminar no solamente ensuciando la elección, sino ensuciando la imagen de ellos si esto se vuelve muy violento y si termina generando algún tipo de pérdida de vida o ataque a algún tipo de propiedad. Claro. Creo que eso ya va a ir desanimando a otros. Y el otro tema, en los hechos, es el Mundial de Fútbol. O sea, el Mundial de Fútbol, de todas maneras, Concita la atención. concita la gente. atención, van a ir sucediendo, digamos, partidos cada vez más fuertes. Y eso, el Día del Padre, o sea, son muchos hechos que de alguna manera van a hacer que la población distraiga su atención y deje de hablar de política o de estarse fijando en política. ¿Tú imaginas a Juntos por el Perú y singularmente a Roberto Sánchez apagando el fulgor de su reclamo? Lo veo en el plan de Rafael López Aliaga de la primera vuelta. Lo veo así, ¿no? Digamos, sin aceptarlo, Pero apelando, haciendo todos los hechos esfuerzos. cumplidos, llega el día de la proclamación y bueno. Y va a estar al margen y seguramente no va a decir que no la reconoce como presidente de la República. Y seguramente algunas organizaciones ligadas a él lo harán también en las regiones. Pero creo que el peso de los hechos van a ir haciendo que Roberto Sánchez vaya, no digo él bajando el volumen, lo que creo es que va a bajar la Van a apagar el atención. radio en varios sitios, Exactamente, sí. en varios sitios van a apagar la radio. Ya te digo, el Mundial va a durar hasta julio, casi ya con las Con juntas la proclamación, preparatorias. sí. Entonces, ya va a ser muy bien. Ya cerramos, por ejemplo, el tema de los Senado y diputados. Sí. ¿No es cierto? Ya tienes rostros, ya tienes nombres. Entonces, ya eso en los hechos está reconocido. Ya no hay vuelta que darle a eso, salvo el reclamo de primero la gente, que no creo que prospere. Sí. Y yo creo que ya los hechos Es están... país para todos, me corrigieron. Perdón, tiene razón, sí. país para todos. Ya creo que los hechos van a ir siendo de alguna manera contundentes y la gente lo va a ir aceptando, ¿no? ¿Ves a un Sánchez eventualmente derrotado, convertido sin embargo en un líder político? ¿Se convierte en la cabeza visible de la izquierda? ¿O la derrota y digamos el desmembramiento de esta entente que ha encabezado lo va a eclipsar? Creo que las acciones que está tomando ahora, y hay que decirlo, hay un zigzag, ¿no es cierto?, dentro de este conglomerado, porque en algunos casos se habla de aceptar los resultados, en Sí. otros se habla de rebelarse frente a Sí. las decisiones. O sea, hay un zigzag ahí, lo que te demuestra que hay contradicciones internas. Creo que sus movimientos van a hacer que él pierda la oportunidad de mantenerse en ese conglomerado, porque va a haber gente que va a ir tomando posiciones diferentes. Como tú dijiste, López Chao, el mismo Antaurumala, él va a tener una posición crítica, por ejemplo. Sí. Van a haber otras posiciones alrededor de la izquierda. Belmont ya va a estar más preocupado en su postulación a la alcaldía de Lima. Y él se va a ir quedando solo. Además, tiene poca autoridad moral en lo que a su persona como político se refiere. La ínfima cantidad de votos que sacó no le permite hablar. 15.000 votos preferenciales, Así 15.800 creo. en Lima sí. y para diputado. Sí. Entonces,
no le permite hablar de que él tiene un caudal importante. No es el caso de López Aliaga, que sí tiene un caudal importante. Claro. No será el más votado, pero es un buen caudal. Entonces, en lo personal, pues puede ser cuestionado y puede ser cuestionable. Entonces, no tener un cargo ni en el Ejecutivo ni en el Congreso, no tener un partido sólido, sino la suma de voluntades electorales y puramente, digamos, de campaña, no lo hace a él partícipe de una estructura que le permita manejar un partido y una bancada. Y no da la impresión de ser un líder con determinado carisma o arrastre. Pues Alfonso Barrantes no tenía cargo, lo tuvo en la municipalidad, pero no tenía en el Congreso, no tenía en el Ejecutivo, y era, sin embargo, el líder indiscutido antes de ser alcalde. Bueno, Javier Descanseco es el otro caso, ¿no es Por cierto? eso. Bueno, pero él sí tenía en el Congreso. Claro, sí. pero digamos que no tenía presidencia de partido y no postulaba a la presidencia y, sin embargo, congregaba muchas más voluntades. Lo de Barrantes, evidentemente, incluso hizo que la izquierda aceptara no postular en la segunda vuelta, o sea, Claro. que no haya segunda vuelta. Con Alan García. Con Alan García. 75. Entonces, sí, efectivamente, la personalidad de Roberto Sánchez, su dependencia además de una facción que es el castillismo, que además parece dejarlo solo, no está apareciendo el hermano de Pedro Castillo defendiendo la postura de Roberto Sánchez, hace que de repente, después de las elecciones y de ya planteado el 28 de julio, Roberto Sánchez pierda mucha fuerza, que va a tratar de ser, digamos, copada por otro tipo de liderazgos. López Chao. ¿López Chao? Claro, López Chao, la misma Marisol Perestello, el mismo Mesías Guevara. Son gente que se ha quedado con Pero una ellos, expectativa. digamos, López Chao sí, pero Mesías Guevara y Marisol Perestello no tienen un representante en el Yo lo sé, Congreso. y tampoco tienen Marisol partido. Perestello además se ha peleado con el partido. Sí, y no tienen partido. Sí. Pero lo que tienen es, digamos, una cierta preferencia, no solamente a nivel del electorado, O sea, sino se conducen más mediática como también. líderes que Exactamente. Sánchez. Y tienen, digamos, una voz un poco más autorizada en virtud de esa aparición en los debates que les permitió a ellos cierto tipo de legitimidad. ¿no? Además, la bancada, tanto en Senado como diputados de Juntos por el Perú, está dentro de sí misma compuesta por elementos divergentes o disímiles, digamos, ¿no? Porque están los antauristas, están los que están relacionados Castillistas. con los castillistas y el FENAFE y Movadef, en fin, todo eso puede ser Sí, crear una efectivamente. tensión interna. Efectivamente. Sí. Entonces, yo no lo veo a él con esa capacidad y al contrario creo que van a haber muchos que le van a cuestionar esa participación y va a empezar la competencia con miras al 2031. Claro. ¿Y a Zunini, por ejemplo, lo ves con capacidad de manejar esa bancada dentro del Congreso? Yo lo vi desde el debate, enfrentando a Rosángela Barbarán, como un líder que sí podría tener esa capacidad y además se ha manejado con mucha prudencia. Es cierto que se ha visto obligado a seguir un poco la línea de Roberto Sánchez en algunos casos, pero lo veo mucho más prudente y mucho más responsable a pesar de su lucha. Lo veo con más capacidad y lo veo incluso con más posibilidades de que converjan alrededor de... Además va a estar en el Congreso. Exactamente. Sánchez Entonces, no va a estar en el Congreso. me queda claro que él va a ser el líder de la bancada. entonces- por lo menos de la facción que le toca a él manejar. Sí. Porque obviamente Antauro Humala seguramente querrá manejar la suya. Eso podría anunciar también tormentas internas en Juntos por el Perú. porque Por es- supuesto que sí. Porque además, recuerda que la segunda vuelta fue una historia totalmente distinta a la primera en el caso de Juntos por el Perú. Y fue un cambio no solamente de guión, un cambio de protagonistas. Entonces, eso generó resentimientos. Sí. El mismo Antauro Humala está diciendo que por entregarse al centro es que se perdió la elección. Sí, claro. Y entonces está reclamando él la posibilidad de volver a los orígenes radicales para poder reorganizar todo esto. Roberto Sánchez ha demostrado que no puede manejar ese equilibrio. Entonces, si un líder no puede manejar eso, tiene problemas para el futuro, sobre todo después de una derrota, ¿no? A Nieto, en cambio, lo ves sí teniendo gravitación importante sobre su bancada, manejándola literalmente. Tú sabes que
yo he escuchado mucho eso de que puede ser el fiel de la balanza, La bisagra. la mejor bancada, la bisagra, la que va a definir y va a decidir. Y tengo serias dudas. Ajá, ¿por Yo tengo qué? serias dudas. Primero porque no conocemos a los congresistas de Nieto, Un en par, primer lugar. sí. ¿No es cierto? Salvo por ahí uno o dos, el caso de Figalo. Figalo, sí, claro. Ya, pero no conoces más. Sí. Son de diversas localidades. No sé si es gente siquiera que se ha conocido antes. No es un partido estructurado. Yo me pregunto, ¿cuántos habrán votado viciado? Siguiendo la consigna de su Sí. líder. Lo veo a él teniendo una posición propia. Por ejemplo, su postura de que Keiko Fujimori debe indultar a Pedro Castillo es seguida por toda su bancada. Él ha dicho que debe considerar el indulto, no ha dicho pero, que debe indultar. pero en buena pero claro, cuenta es una invitación a hacerlo, ¿no es cierto? que llama la atención de parte de Nieto, ¿no? Mucho, a pesar de que no es la primera vez que lo dice, pero no sé si es un guiño hacia esa facción, como para decir, bueno, ahora que fracasó Sánchez, puedo jalarlos a ustedes y pueden Sí. venir a trabajar conmigo, o si es, digamos, una postura que él tiene en función de lo que ha sido su pasado y lo que puede ser su concepción del tema de derechos humanos. Para mí es una equivocación. Esa O sea, onda dio un golpe, pero fue un golpe fallido. Así es, ¿no es cierto? Y además, olvídate de todas las acusaciones de corrupción. Además, tiene problemas de corrupción y tiene prisión Así preventiva, es, por eso. Así es, entonces tendría No que hay ser, indulto que lo olvídate de libere, todo sí. eso. Más se lo merecería Alejandro Toledo por su edad, su enfermedad, en todo caso, ¿no es cierto? Pero en fin, Y que tiene sentencia firme. y que tiene sentencia firme, efectivamente. Entonces, no lo veo a él en una posición Ejerciendo esa liderazgo sobre sus Sí, congresistas. además, por ejemplo, cayó muy mal que él deslizara, aunque no fuera cierto, la posibilidad de ser candidato a gobernador de Arequipa. Eso molestó a la gente de Arequipa. Entonces, no lo veo a él con esa capacidad de poder manejar una organización y de pronto una bancada. Lo veo a él sí con una capacidad enorme de manejar su imagen, de manejar su posición política y de manejar todo lo que significa su futuro político. Pero lo de la bancada me cuesta trabajo. Por ejemplo, ¿cómo va a ser él en la elección de la mesa directiva? ¿Va a ir con la candidatura solo? ¿Va a plegarse a Fuerza Popular y a Renovación si fueran juntos? ¿Se va a ir con la izquierda? O sea, ahí vamos a empezar a ver las cosas y ahí vamos a empezar a ver también cómo se va Es manejando su probable bancada. que los congresistas bailen con su pañuelo también en una Es muy circunstancia probable. así. Mira el caso que resulta interesante porque ni siquiera ha jurado, pero este joven diputado electo de Ahora Nación que dice que se siente más cerca de la centro derecha que de la izquierda. Ajá. Entonces, no he visto la noticia. sí, un joven que ha dicho eso, que se siente más cerca de la centro derecha. Ese es como decir, hey, Claro, acá estamos. y es de Ahora Nación. Sí. Y la posición de López Chao es de una unidad de la izquierda contra el gobierno de Keiko Fujimori. Entonces, ni siquiera entras al Congreso y ya tienes Sí. casos como este. Y otra bancada que no sé ni siquiera si podrá ser merecedora de ese nombre, que hay que estar... La de Obras. La de Obras, claro. Así es. La de Obras, ahí. Belmont no creo que tenga ni siquiera un interés, un desvelo por saber qué cosa hará esa bancada, y ahí sí que los orígenes son... Pero, digamos, no solamente el Plural, interés, vamos a decir. así es, no solamente el interés, sino la capacidad de muñeca, manejo y orientación programática, política. ¿Pero qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué ideología? Así es. Entonces, Belmont, como te digo, va a estar más preocupado en su candidatura a Lima. Y es un hombre que se ha manejado por un marketing personal extraordinario, hay que decirlo, pero que no ha salido de ese tipo de manejo, de marketing. No ha tenido una concepción de programa y plan de gobierno. Entonces, y además hay antauristas en su bancada. También hay, digamos, diversas facciones al interior de Obras. No es que Obras es un partido monolítico. Entonces, hay facciones y hay absolutos independientes, digamos. así es. Entonces, muy probablemente, Parece la bancada de Acción Popular, digamos. Federación Independiente, pero Sí, claro. muy probablemente ese manejo interno, ahora es muy difícil ya salirse y formar bancaditas, ¿no? Digamos, el nuevo reglamento Sí, permite renunciar una sola vez y pasarse a otra y bancada. si no, el accesitario te reemplaza. Pero bueno, uno puede estar en una bancada y votar en el sentido Además, que le parezca. así es, echa la ley, echa la trampa. Entonces, puede ser que tengas el membrete, y ahora tenemos esos casos. Tienes actualmente congresistas que están en una bancada,
pero solamente porque tienen que estar y votan como quieren, ya hacen lo que quieren y negocian como quieren. Entonces sí, eso no podría, o sea, podría volver a suceder ahora. Digamos, si en efecto, como parecen indicar las proyecciones, gana Fuerza Popular, lo primero que va a hacer es escudriñar o escanear estas bancadas en donde podría conseguir adhesiones para determinadas iniciativas. Para empezar, para las mesas directivas y de ahí para adelante, ¿no? Ahora, esa es una de las cosas que también va a ser interesante mirar. Es decir, ¿qué va a hacer Fuerza Popular? ¿Va a querer presidir las cámaras o va a querer manejarlas a través de interpósita persona? Bueno, pero donde el verbo importante es manejar, así es, más que presidir. Así es. Claro. Entonces, efectivamente, es muy fácil desde el gobierno hacer los ofrecimientos, cualquiera que sea, con tal de contar con los votos que te permitan llegar. Entonces, ahí se van a formar desde el primer momento aparentes coaliciones o sociedades en virtud o para manejar la mesa directiva. Y eso va a ser interesante, porque ahí vamos a ver cuál es la posición, por ejemplo, de la bancada de Nieto. Ahí vamos a ver cuál es la posición de Renovación. Bueno, en el Senado necesitan un voto, si es que se juntan Renovación Popular y Fuerza Popular, necesitan un voto más y ya tienen la mayoría. Ahora, yo he escuchado a Rafael López Aliaga decir que ellos van a ser oposición responsable, pero oposición. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿no? También ahí, ¿cómo es la relación de la bancada de Renovación con López Aliaga? Si es que sobre todo, como anuncia, no jura como senador. Exactamente. ¿no? Entonces, los chicos están sueltos, digamos. Podrían haber senadores que digan, bueno, pues, si tú te quisiste ir, ahora déjame tranquilo y déjame manejar esto. Claro. Entonces, también ahí puede haber una revolución en la granja que pueda ser importante. Es decir, sí es cierto que hay senadores, por ejemplo, que son leales el caso de Norma Yarro. Señaladísimamente, claro. Pero hay algunos que acaban de entrar a Renovación. Y que han estado ya cerca a Fuerza Popular, como Lourdes Alcorta. Así es. Como también Francisco Calisto. Francisco Calisto. ¿No es cierto? Que no es un hombre... En quien va a jurar Absalón Vázquez, si es que es Absalón Vázquez. Bueno, pero Absalón Vázquez se peleó con el fujimorismo, o sea, se alejaron. Sí. Y en todo caso sí tuvo un acercamiento muy fuerte con López Aliaga. Sí. Pero, digamos, hay otros que podrían eventualmente decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar por el Perú, si tú no quieres... pues chao, o sea, no tienes autoridad para decirme qué tengo que hacer. Entonces, yo vislumbro que más que bloques, van a ser una serie de voluntades que van a ir jugando, digamos, a ir acomodándose según las circunstancias. Entonces, no preveo que el Congreso uno pueda decir así, un bloque de derecho, un bloque de centro y un bloque de izquierda. No. O sea, ¿cuánto se va a mantener en el centro Nieto? La bancada de Nieto, porque Nieto puede mantenerse, pero la bancada de Nieto es otra cosa. Entonces, por eso te digo, cuando dicen, no, Nieto va a ser el fiel de la balanza, Nieto, pero ¿y su bancada? Claro. Además, es diferente ser fiel de la balanza que ser bisagra. Bisagra eres cuando tú... permites que los claro, otros estás ayudando a que se acerquen las posiciones. Sí. Fiel de la balanza es... que define cuál de las dos posiciones me mantengo equidistante y yo soy el que defino. Claro. Exactamente. Entonces, son funciones diferentes y yo no sé cuál es la que está eligiendo la bancada de Nieto. Porque como te digo, Nieto no va a estar. Nieto va a estar preocupado de tratar de manejar su figura. ¿Postulado al Congreso también crees tú? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque creo que es un hombre que puede aportarle mucho de liderazgo y de conocimiento en el Congreso. Entonces yo lo hubiera visto a él más que a López Aliaga, ¿no es cierto? No sé por qué postuló López Aliaga al Senado, hasta ahora me queda la duda. Si era claro que él no se iba a sentar 5 años en una... Bueno, hay varias cosas que uno se pregunta a propósito de sus múltiples postulaciones. Y decisiones. Sí, claro. Sí, entonces son cosas que uno pues mira de afuera. Y yo siempre pienso en que con el Congreso, habida cuenta también de lo que hemos vivido y estamos viviendo en este Congreso, siempre hemos tenido esto de que cada Congreso ha sido peor que el anterior. Sí. Entonces yo creo que con el Congreso es mejor historiador que profeta. ¿Te imaginas finalísimamente que Fuerza Popular ya está pensando a quién pongo de primer ministro? Yo creo que ya lo pensó, o sea, ya lo tiene. Ya lo tiene. Por lo menos tiene una baraja. ¿No? Debe tener 2 o 3 nombres, pero que ya lo tiene, ya lo tiene. Y que no va a ser de la casa. Esa sería mi esperanza. O sea, no va a ser Luis Galarreta, no va a ser... Bueno, es que lo que no puede perder Keiko son votos del Congreso.
Sí, claro. Entonces, Pero por Luis ejemplo, Galarreta Miki Torres... no, no. Miki Torres está en el Congreso. Claro. Luis Galarreta está en el Parlamento andino. Así es. Sí. Entonces, Por eso lo mencioné. pero no yo lo creo otro, que sí. sería un error político de Keiko Fujimori, digamos, tener un gabinete fujimorista Ujú. y tratar de presidir las cámaras. Claro. Yo creo que sería un error. Ujú. Yo creo que el ejemplo de Alan García en su gobierno anterior de prescindir en mucho de el APRA y tener un gabinete... Pero su primer Es presidente cierto, del Consejo de Ministros fue Jorge Es Castillo, cierto ¿no? que fue Jorge del Castillo, pero un gabinete que en donde también tenía muchos independientes. Sí. Su plancha también fue de independientes. Entonces, yo creo que eso le haría mucho bien a un eventual gobierno de Keiko Fujimori, bajaría tensiones, no del todo, pero ayudaría a ver que ella no tiene ese autoritarismo del cual se le Esa acusa. gana de Esa abarcar de todo el concentrar poder, sí. y de seguir con esta línea de que sea solo o sea con mis socios en el Congreso, sigo manejando como yo quiero. ¿no? Bien, pues seguiremos conversando en las Mario, encantado. próximas semanas conforme se vaya desenvolviendo este escenario. Gracias a Gracias a ti, Enrique Mario. Castillo por acompañarnos aquí en Portada. Pausa y volvemos. Muy bien, seguimos acá en Portada y estamos con el abogado penalista Andy Carrión. Andy, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Lo hemos invitado porque, como ustedes seguramente conocen, hay voces, empezando por la de Elian Carp, que están pidiendo el indulto del expresidente Alejandro Toledo. Y claro, la comparación con lo que sucede o podría suceder con Alejandro Toledo versus lo que sucede o podría suceder con Pedro Castillo es lo primero que viene a la mente. ¿Tiene mejores posibilidades Alejandro Toledo de conseguir aquello a lo que aspira que Pedro Castillo? Yo diría en caso demuestre que sí está gravemente afectada su salud, Mario. Porque el otorgamiento del indulto tiene presupuestos. No es una gracia presidencial que se pueda, como en la Edad Media, digamos, solamente enmarcarse en el arbitrio y voluntad del rey, ¿verdad? Del monarca, sí. Digamos, aquí ya nuestra Constitución ha establecido claros parámetros sobre los cuales se puede otorgar esta gracia presidencial. Una de ellas, la ordinaria, es en tanto exista una sentencia condenatoria firme. Bueno, en ese sentido sí tiene ventaja frente a Pedro Castillo, porque la sentencia de Toledo es firme, la de Pedro Castillo no. La de Pedro Castillo no, recién ha sido emitida en una primera instancia, sí. Pero en la otra, si es que se le intenta otorgar a través del indulto humanitario, es decir, si es que está gravemente afectada su salud, pues tendría que demostrar él de que en rigor médicamente sí concurre este presupuesto, será analizado técnicamente por una junta médica, pasar por la Comisión de Gracias Presidenciales y posteriormente que esta Comisión de Gracias Presidenciales pueda sí llegar a la conclusión de que amerite el otorgamiento de un indulto y elevarlo al presidente de la República. Claro. Sin embargo, ese parece un camino un poco escarpado, ¿no? Porque, digamos... Largo, por lo menos, sinuoso, y hasta el día de hoy, digamos, todavía no se tiene un análisis médico real, concreto, tangible, más allá de su propia versión y de algunas personas que se lo lo han ve visitado. deteriorado y hay testimonios de gente que dice que se olvida por la tarde de lo que dijo por la mañana. Claro, pero y eso además de puede que tener en varias rigor explicaciones, sí. que las personas estén en prisión se deteriora evidentemente la salud claro. de todos aquellos que se encuentran en este estado muy grave, ¿verdad? Sin embargo, ayer también escuché muy atentamente una entrevista que le hicieron a Víctor García Toma, que había visitado a esa me refería. Él es el que Alejandro dice Toledo. que tiene problemas Claro, de memoria. pero también aquí no solamente se tendría que recurrir a un eventual indulto, Mario, porque en el caso de Alejandro Toledo, el día de hoy existe una norma en la cual aquellas personas que tienen más de 80 años y que demuestran una gravedad en la enfermedad que ostentan. Y que no son peligrosas, digamos, para la sociedad. Y que, digamos, que no sea terminal ni mucho menos, si son condenados, pues pueden cumplir una detención domiciliaria o la pena con determinadas restricciones. Yo creo que ese es el camino más idóneo si alguien supera los 80 años, pero eso tendría que hacerse a través, diría yo, de un recurso de habeas corpus para que la institución... ¿Quién toma esa decisión? Porque esa ya no es una gracia presidencial. Ya no es una gracia presidencial, porque tú mismo dijiste un camino sinuoso, no solo por el tiempo, sino también por los presupuestos y requisitos. Esta decisión tendría que tomar un juez constitucional en rigor que analice si es que la norma que ha entrado en vigencia el año pasado puede también ser aplicable. Tiene que hacer el pedido
llegar al Poder Judicial, Por un juez supuesto. Y analizarlo. este camino es menos sinuoso que el del propio indulto a la gracia presidencial, porque eso pasa por muchos filtros y lo que se quiere aquí es más bien de igualdad de condiciones, ¿no? Porque si una persona el día de hoy tiene 81, 82 años y es condenada, pues entonces lo que tiene que hacer el Poder Judicial, así sea condenado a 15, 20 años, es o mandarle a su casa para que cumpla la detención domiciliaria o darle solamente ciertas restricciones. ¿Y por qué tendría que diferenciarse del caso de Alejandro Toledo, que a pesar de que la condena fue impuesta mucho antes, el día de hoy tiene la misma edad que esta otra persona? Entonces yo creo que sería un tema de igualdad ante la ley, ¿verdad?, de aquellos que tienen la misma edad. Claro. Pero entiendo que la ley es un elemento, la edad, perdón, es un elemento, el otro es la situación, el estado físico. También para este permiso para que vaya a su casa. Digamos, son dos presupuestos, no solamente... O sea, tendría que tener la misma edad y estar igual de grave. No igual de grave, solamente habla de una enfermedad grave, no dice enfermedad terminal, mucho menos, con lo cual esto jurídicamente tiene podría un margen de juego. Flexibilizar, digamos, la situación en la que se encuentra Alejandro Toledo. Y sin embargo, esto hay que ponerlo en un contexto político, entonces... Y si es cierto que existe un ánimo en el Ejecutivo, para decirlo de manera general, de indultar a Pedro Castillo, hacerlo junto con Alejandro Toledo daría una sensación de que, bueno, es una gracia ecuménica, ¿no? Bueno, y de ahí viene también Martín Vizcarra, ¿verdad?, que es otro expresidente que también está condenado, y otros más. Pero ese no tiene sentencia. ¿Y sabes cuál es el problema aquí, Mario? Que si se está evaluando el indulto respecto a Pedro Castillo, estamos hablando de un delito gravísimo, que es el de conspiración para la rebelión. A diferencia de un delito, de acuerdo a nuestro Código Penal, menos grave, que es el delito de corrupción por el cual se le ha condenado a Alejandro Toledo. Entonces, si hablamos de gravedad de la pena para la concesión de esta gracia presidencial, si se le otorga a Pedro Castillo, pues entonces con mayor razón también tendría que otorgársele eventualmente a Alejandro Toledo. Pero cuando se habla del indulto a Castillo, se olvida frecuentemente que él tiene una prisión preventiva por otro asunto y que el indulto no alcanzaría esa prisión preventiva. No alcanzaría, ¿no? Porque es una medida cautelar. Al día de hoy, y debemos el presidente no puede interrumpir una prisión preventiva. No, de ninguna manera, porque no hay una decisión firme respecto a esta decisión. Es simplemente una medida temporal a través de la cual se sujeta a la persona al proceso. Y recordemos de que Pedro Castillo no solamente ha sido condenado por el delito de conspiración a la rebelión, sino que tiene también en su haber múltiples investigaciones por delitos de corrupción. Pero son investigaciones. Esta es a través de prisión preventiva asociada a una de ellas. Sí, esta es la prisión preventiva precisamente asociada a una de las múltiples investigaciones que tiene en curso, ¿no? Bien, otro asunto, eso es lo que tiene que ver con respecto a los indultos. Hay quienes hablan también que indulten a Ollanta, pero en el caso de Ollanta-Humala, por lo menos en lo que concierne a la pena que ya recibió y que está apelada, es por los aportes de campaña, no por el gasoducto, no por los otros... No, esos otros casos recién se encuentran en una etapa previa al juzgamiento. Entonces, con lo que se ha decidido para el caso Cócteles, a propósito de Keiko Fujimori y tantas otras personas comprendidas, dicen, ¿tendría que extenderse automáticamente a la situación de Humala? Yo creo que es indefectible ese resultado, Mario, porque en el caso de Keiko Fujimori, la reflexión del Tribunal Constitucional para amparar su recurso fue de que la norma, esta variable de receptación patrimonial del lavado de activos, entró en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico recién en noviembre del año 2016 y las imputaciones por financiamiento ilegal de esta modalidad se dan en el 2011 y el 2016. Entonces, si ya se ha favorecido a Keiko Fujimori haciendo una interpretación de legalidad de esta naturaleza, también, por tanto, debería de favorecerse a Ollanta-Humala. Yo creo que es solo cuestión de tiempo. ¿De ya hay una oportunidad. Hace semana y media se acaba de realizar una audiencia en el Tribunal Constitucional en la cual la defensa de los implicados al partido de Ollanta-Humala y Nadine Heredia y otros presentaron ante el Tribunal Constitucional esa solicitud de que también en base al caso Cócteles se proceda al anular este caso. Yo supongo que en las próximas semanas ya debería estar pronunciándose finalmente el Tribunal Constitucional, pero aún así no se pronuncia en este caso y hay algunas diferencias. Tendría que ser el Poder Judicial, que también ya archivó el caso Cócteles a pedido del Tribunal Constitucional, quien finalmente también procede a archivar. No de oficio, pero sí, por ejemplo, ya en la apelación que se encuentra en curso. Yo creo que sería también otra oportunidad del Poder Judicial de actuar de manera predictible, ¿no? Muy bien, muchas gracias al abogado penalista Andy Carrión por acompañarnos, como siempre, aquí en Portada. Nosotros nos vamos, se quedan ustedes con Angélica Valdés y primero a las 8. Buenas noches.